y buenas tardes, historianos. No, God! Ya, va a decir otra vez, profesor Fome, va a decir historiano. Bueno, historiano, ya. Va a decir nunca más eso. Sí, ya. Bueno, historiano. Eh, Nuevamente nos hemos encontrado con una clase. Y hoy día vamos a hablar entonces del proceso de independencia de Chile. Ya me van a decir hoy el cambio un poquito brusco, porque ¿por qué independencia de Chile si estamos recién hablando de la Revolución Francesa? Tiene mucho que ver. Es decir, nosotros hemos dicho que siempre generalmente las influencias, ¿no es cierto?, principales, ¿no es cierto?, de obviamente que la independencia de Chile fue tanto la independencia de Estados Unidos como la Revolución Francesa, ¿ya? Y el objetivo es establecer la etapa de la independencia de Chile, como siempre. Vamos viendo. Entonces, dice así, tras el apresamiento, ¿cierto?, de Fernando VII, dos posturas sobre la flotación entonces de una Junta de Chile. Y aquí me voy a detener, porque aquí voy a hacer, ¿no es cierto?, ¿cuánto se llama? Voy a hacer la conexión con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿no es cierto?, se dio por etapas, ¿no es cierto? Se dio, ¿no es cierto?, por etapas, ¿no es cierto?, como los estados generales, donde el rey llamó, ¿no es cierto?, a las personas para que pudiesen discutir el tema. Después fue la convención, la Asamblea Nacional, después la convención constituyente. Por último llega el directorio, ¿ya? O sea, son las etapas. Creo que en la convención fue cuando, lamentablemente, a Luis XVI le cortaron la cabeza y comienza, ¿no es cierto?, este proceso de transformar a Francia en una república. Y entre medio de esto del directorio, ¿no es cierto?, aparece un tipo llamado Napoleón Bonaparte, ¿ya? Él. Y Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto?, lo que hace principalmente es transformar en Francia en un imperio. O sea, pasaron por todo ese proceso de la Revolución Francesa. Y en última etapa, ¿no es cierto?, llamado al directorio, después Napoleón Bonaparte de alguna otra forma logra hacerse con el poder y transformar a Francia en un imperio. Entonces, cuando transforma a Francia en un imperio, Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto?, como todos los imperios, ¿no es cierto?, se tienen que expandir. Entonces, en esta expansión, ¿no es cierto?, tenía muy cerquita a España. Y lo que hace, ¿no es cierto?, Napoleón Bonaparte astutamente, ¿no es cierto?, fue apresar, ¿no es cierto?, al rey español de ese momento, que fue Fernando VII. Entonces, como fue apresado, ¿no es cierto?, Fernando VII, ¿no es cierto?, las colonias, ¿no es cierto?, americanas en ese entonces, ¿no es cierto?, saben de este apresamiento, más que encima que Napoleón Bonaparte deja a su hermano, ¿no es cierto?, José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella. Sí, chiquillo, se llama Pepe Botella por lo que ustedes saben ya, por eso, ¿ya? Entonces, don Pepe Botella queda instalado, ¿no es cierto?, como rey de España, pero las colonias americanas, ¿no es cierto?, no reconocen a José Bonaparte como su rey, sino que ellos empiezan un proceso de independizarse mientras tanto, ¿ya? Entonces de aquí surge, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como principalmente la primera Junta Nacional, la primera Junta de Gobierno, ¿no es cierto?, comandada por Mateo Toro y Zambrano, que era como para organizar el país mientras Fernando VII estaba preso, ¿ya? Por eso muchos discuten y dicen, pero es que entonces no fue la independencia ese día. Quiero decirles que no, la verdad las cosas es que la independencia se hizo, pero mientras tanto volvía Fernando VII, ¿ya? Entonces se hace, ¿no es cierto?, la primera Junta Nacional de Gobierno comandado por un octogenario, quiere decir viejito, ¿no es cierto?, Mateo Toro y Zambrano, y empieza, ¿no es cierto?, empieza con la primera Junta de Gobierno la Patria Vieja, ¿ya? Entonces, nuestra historia de Chile siempre se dividió en tres etapas, ¿no es cierto?, que son la Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva, ¿ya? Entonces, este proceso entonces empieza con la Patria Vieja, ¿no es cierto?, que logra, ¿no es cierto?, de alguna otra forma, juntar, ¿no es cierto?, y empieza a tomar decisiones. Entonces, la primera decisión que se toma, ¿no es cierto?, es crear nuevos cuerpos militares, ¿no es cierto?, obviamente con el fin de atacar repeler, ¿no es cierto?, cualquier intención de alguien, ¿no es cierto?, que haya venido aprovechándose un poquito de la debilidad que teníamos, ¿no es cierto?, al no estar el rey Fernando VII. Teníamos que defendernos en contra, por ejemplo, de los ingleses o franceses que podían aprovecharse, ¿no es cierto?, de la situación, ¿no es cierto?, y tomar las colonias que originalmente son españolas a transformarlas de otro país. Entonces se crearon, ¿no es cierto?, las primeras milicias. Se establece, ¿no es cierto?, la apertura de los puertos chilenos al tráfico de las demás naciones. En ese entonces, antes de la Patria Vieja y antes de cuánto se llama en la primera Junta de Gobierno, Chile solamente hacía negocios con España, así que por lo tanto, obviamente que fueron todos felices porque ya se abrieron, ¿no es cierto?, y podían, como, digamos, comerciar con otros países, ¿ya?
y se convocó un Congreso Nacional, ¿no es cierto?, y se estableció relaciones con la Junta de Buenos Aires, porque era muy importante tener a los argentinos cerca, porque así nosotros, si algo pasaba, nosotros nos podíamos defender tanto con los argentinos, con los chilenos, ¿no es cierto?, en conjunto, ¿ya? Entonces, dentro de, ¿no es cierto?, se hace el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, pero aparece un jovencito llamado José Miguel Carrera, el cual de alguna otra forma dice, ¿saben qué más? Esta cuestión, tanta discusión, que sí, que no, que nos quedamos acá mientras que el rey está, que sí, que no. Entonces como que José Miguel Carrera, un tipo, ¿no es cierto?, joven, muy joven, no tenía más de 30 años, decide, ¿no es cierto?, cuando vuelve, ¿no es cierto?, de España, porque él peleó a favor del rey Fernando VII, cuando vuelve a Chile dice, ¿saben qué más? Se acabó esta cuestión, nosotros vamos a pasar que este proceso de independencia se va a hacer ahora ya, así, pero firme, no que a medias tintas. Entonces lo que hace es hacer un golpe de estado de los 3 o 4 que hizo, porque hizo muchos golpes de estado José Miguel Carrera, ¿no es cierto?, y se establece entonces como director supremo, ¿ya? Él crea el primer escudo, ¿no es cierto?, la primera bandera nacional que están viendo ustedes acá, se crea la Aurora de Chile, que fue el primer periódico nacional, y se establece una constitución, ¿ya? Y se funda el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional como una forma de echar a andar el país, ¿ya? Todo bien, ¿no es cierto? En algún momento José Miguel Carrera también lo sacan de director supremo, vuelve, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, el ejército peruano, ¿no es cierto?, el ejército mandado por el virrey del Perú, ¿no es cierto?, José Miguel Carrera aparece, ¿no es cierto?, pero la verdad las cosas no pudieron detener el avance entonces de este experimentado, ¿no es cierto?, ejército, porque mandaron un ejército, pero muy experimentado, a enfrentarse a un ejército que estaba recién en pañales, digamos. Empieza este ataque, ¿no es cierto?, y queda este desastre de Rancagua, que al final los patriotas son enviados muchos, ¿no es cierto?, al exilio a Mendoza, y otros son enviados al exilio a la isla Juan Fernández, los más importantes, digamos. Ya, los más importantes patriotas se fueron a la isla Juan Fernández, mientras que los que perdieron la batalla se tuvieron que ir a Mendoza, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma se hicieron acuerdos, se hizo el tratado del Ircay, ¿no es cierto?, que buscaba como una tregua, pero al final de cuentas no resultó. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, este periodo de la Reconquista, ¿ya? Después de este periodo, ¿no es cierto?, de Patria Vieja, empieza el periodo de Reconquista, en la cual nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el ejército por allá, por el otro lado, por Mendoza, ¿no es cierto? Acá el rey, ¿no es cierto?, vuelve a retomar, ¿no es cierto?, su poder, vuelve, ¿no es cierto?, a colocar gobernadores, ¿no es cierto?, españoles, ¿no es cierto?, aquí en Chile, entre comillas, que uno fue Mariano Osorio, ¿no es cierto?, que de alguna otra forma la persecución en contra de los patriotas fue brutal, ¿no es cierto? Y después le sigue Casimiro Marcó del Pont, que ya empezó la represión con los criollos, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, Marcó del Pont, ¿no es cierto?, torturaba, ¿no es cierto?, muchos criollos y a los patriotas chilenos que encontraban, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente como que hacía un cierto espionaje. Y aquí aparece la figura de don Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, chiquillo, fue un abogado, ¿no es cierto?, Manuel Rodríguez Artoiza, pero él sirvió como espía, ¿no es cierto?, para San Martín, ¿no es cierto?, que estaba en el otro lado con O'Higgins, ¿no es cierto?, por la otra parte, y sirvió como espía, ¿no es cierto?, acá en Chile. Dicen que Manuel Rodríguez se cambiaba de Argentina a Chile y nadie sabía dónde estaba. Ya, o sea, él se disfrazó muchas veces lo resguardaron la misma gente del pueblo, ¿no es cierto? Él usaba, ¿no es cierto?, a la empleada, ¿no es cierto?, de las casas de los tipos que mandaban de poder para sacar información. Él movía, ¿no es cierto?, las milicias. O sea, como que él lo que hizo fue preparar el camino para que el Ejército Libertador entrara acá en Chile, ¿no es cierto?, y entrara de alguna forma para empezar el proceso, ¿no es cierto?, de liberación, ¿ya? Ahora, obviamente que después de las acciones, digamos, de don Manuel Rodríguez, que permiten, ¿no es cierto?, la entrada del Ejército Libertador, ¿no es cierto?, comienza esta pelea, ¿no es cierto?, por la liberación de Chile. Entre el Ejército Libertador de los Andes, que obviamente que fue un ejército compuesto por argentinos y chilenos, ¿ya? Y también algunos extranjeros, por ejemplo, como franceses e ingleses, ¿ya? Ahora, entonces, empieza, ¿no es cierto?, y San Martín llega, ¿no es cierto?, con los realistas. Yo lo estoy contando así como súper liviano, pero chiquillo, atravesar la cordillera, ¿no es cierto?, con un ejército es una cuestión que es imposible, casi imposible, porque imagínense, en estos tiempos, si nosotros tratáramos de atravesar la cordillera, probablemente moriríamos, pero ellos sí lo lograron hacer. Trajeron comida congelada, trajeron un montón de cosas que la verdad las cosas que en la época no se sabía, pero lo lograron atravesar, ¿no es cierto?, la cordillera de los Andes con toda esta gente, ¿no es cierto? Y empieza ¿no es cierto?, y la batalla de Chacabuco, ¿no es cierto?, ganado, ¿no es cierto?, el Ejército Libertador de los Andes, encabezado por San Martín, gana, ¿no es cierto?, la batalla de Chacabuco y entra en Santiago. Y, ¿no es cierto?, después de estas batallas, ¿no es cierto?, se le ofrece a José de San Martín el puesto de director supremo. José de San Martín, ¿no es cierto?, lo rechaza,
¿ya? Y le recomienda, ¿no es cierto?, a los patriotas chilenos, ¿no es cierto?, y al Cabildo Abierto le dice, miren, acá está Bernardo Higgins, puede quedar como director supremo, y qué mejor que él para poder hacer lo que es mi amigo, conocido y participó también. Entonces, obviamente que a José San Martín, ¿no es cierto?, lo deja a Bernardo Higgins como director supremo. ¿Qué pasó con los hermanos Carrera, con José Miguel Carrera y su hermano? Lamentablemente fueron asesinados en Mendoza por acusados de ser montoneros y por irse en contra del gobierno de San Martín por diferencias que tuvo con San Martín. Y a Manuel Rodríguez también lo asesinan, digamos, cerca de Tiltil, de un balazo por la espalda también, por supuestamente conspirar, ¿no es cierto?, en contra del gobierno establecido por O'Higgins. ¿Ya? Ahí como que hay ciertas dudas históricas referentes a esto. ¿Ya? O'Higgins, ¿no es cierto?, hace muchas cosas, ¿no es cierto? Era un tipo muy firme, era un tipo, dicen que era muy autoritario. Y comienza, ¿no es cierto?, varias cosas, principalmente reabre, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional y la Biblioteca que en la Reconquista se cierra, ¿no es cierto? Funda la Escuela Militar, ¿no es cierto?, el Hospital Militar, ¿no es cierto? Crea la Alameda de las Delicias, ¿no es cierto?, el Mercado de Abasto. Una de las, que se podría decir como de la obra emblemática de O'Higgins fue el Cementerio General, que está muy cerca de ustedes. Algunas calles de Santiago se empiezan a pavimentar, o sea, se empieza a echar a andar un país que la verdad las cosas es que era bastante joven y sobre todo que no tenía nada, no tenía ningún recurso como económico hasta el momento como para decir que este país va a funcionar, ¿ya? Y sigue su gobierno, ¿no es cierto?, de esta forma. Ahora, lamentablemente, O'Higgins tiene que abdicar, tiene que renunciar en algún momento principalmente porque la aristocracia criolla no lo quería mucho porque una de las cosas que hizo fue sacar los escudos de armas, ¿no es cierto?, de las casas, o sea, significa que como que les quitó como la importancia, ¿no es cierto?, de ser aristócrata a los tipos, abolió los mayorazgos en el sentido de que el hijo mayor, ¿no es cierto?, solamente él mandara sobre los bienes de su padre o de su familia. Y principalmente también una de las cosas que más se le echó la culpa fue principalmente la muerte de José Miguel Carrera, ¿no es cierto?, el hermano Rodríguez, y por sobre todo el deseo de permanecer más años, ¿no es cierto?, en el poder. Entonces, como consecuencia, él tuvo que abdicar, ¿no es cierto?, y tuvo que dejar el poder, ¿no es cierto?, para que lo tomase una junta, ¿ya? Y con eso, digamos, así como muy resumidamente, ese es el periodo de la independencia de Chile, ¿ya? Quiere decir que, de alguna otra forma, nosotros pasamos este proceso de patria vieja, reconquista y patria nueva, pasaron muchos países por el mismo proceso, pero nosotros obviamente que fue mayor, que fue un poquito más, como podríamos decir, más violento, ¿ya? Y bueno, Higgins lamentablemente muere, ¿no es cierto?, fuera de Chile, fuera en la hacienda Montalbán en Perú, porque fue exiliado hacia el Perú después una vez que deja de renunciar a su cargo y de alguna otra forma empieza, ¿no es cierto?, al país, ¿no es cierto?, de alguna otra forma a dejar este proceso de independencia y a transformarse en el país, digamos, que nosotros conocemos hasta el día de hoy, con sus poderes, con su política, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no tenemos que dejar de reconocer, ¿no es cierto?, la obra de O'Higgins y los demás. Ya, chiquillos. Entonces, tarea número 3. Entonces, hay que buscar un mapa conceptual que se muestre el desarrollo de las 3 etapas de la independencia de Chile, parecido a este que tengo acá, que me lo salté. Muy parecido a este, ¿ya? Esa es la tarea número 3, que la espero, ¿no es cierto?, como siempre, en mi correo. Así que les dejo un abrazo. Nos vemos. Bye.